Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. A principios del 2024, Lucas Vogel fue reconocido como uno de los 50 finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize, también considerado como el Nobel de Educación, un galardón que reconoce a los maestros que transforman vidas mediante su labor educativa. Lucas es un docente de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. Es profesor de matemáticas y vincula su trabajo a la solidaridad y empatía. En su trabajo busca proporcionar una educación inclusiva, adaptativa y de calidad en contextos vulnerables. Vogel fue elegido entre más de 5.000 nominaciones y postulaciones de 89 países. Su nominación surgió del proyecto Espacio STEAM, que combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática para fomentar el aprendizaje inclusivo. Para que nos cuente de su experiencia, hoy estamos en comunicación con el protagonista de esta historia, Lucas Vogel. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un honor y solo una aclaración, fue este año, fue en enero de 2025 que me quedé entre esos 50. Perfecto, bueno, aclaramos entonces, también hay que decir que Lucas es profesor de matemáticas en el Instituto Belén de Campo Grande y en el Centro de Día de Oberá, que son otros de sus trabajos. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista, creo que lo mejor, te doy la palabra. Para comenzar, ¿cómo comenzó tu camino hacia esta gran oportunidad? Bien, yo soy profesor en educación técnica profesional y en algún momento me ofrecieron o me dieron la posibilidad de enseñar matemáticas en una institución y a partir de eso siempre fui intentando aprender un poco más y en ese camino del aprender más hice la licenciatura en educación en la Universidad de Quilmes. Y la verdad que aprendí mucho sobre cómo se aprende, cómo podemos aprender mejor, y se me ocurrió la idea de hacer este espacio STEAM, el que estaban nombrando. Era un espacio educativo adentro de un par de instituciones que no tenían un espacio educativo formal de alguna manera. Uno es el centro de día para personas con discapacidad mayores de 14 años, que ese es el centro de día que ustedes nombraban, y el otro es un hogar de día para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que depende de un ministerio que tenemos en Misiones, de una especie de ministerio que trabaja sobre las problemáticas de consumo y de la trata de drogas en la provincia. Entonces, a partir de ahí fue que como que quise mostrar lo que estaba haciendo porque me parecía que daba buenos resultados y bueno, y ahí surge todo esto de la Fundación Barkey. ¿Y cómo te postulás a este galardón? ¿Cómo fue ese trabajo? Mirá, todos los años la Fundación Barkey lo que intenta o tiene como lema que cada persona, cada estudiante tenga un profesor de calidad. Entonces todos los años ellos abren las postulaciones para que uno postule a un docente destacado o que el docente se postule. A veces en Argentina o a veces en nuestros entornos lo vemos como mal que uno se proponga solo como decir qué bueno que soy, entonces la verdad que mi misión o mi mirada cuando conocía o cuando iba leyendo a los postulantes de años anteriores era decir, mirá, me inspiran, encuentro herramientas que me pueden servir para algo y cuando me tocó la oportunidad o a fines del año pasado, del 2024, dije, ¿por qué no mostrar lo que estoy haciendo? Le puede llegar a servir a otro, así como a mí me estaba sirviendo, porque lo seguí hace años a la fundación. Y dije, bueno, lo voy a mostrar esperando una nota diciéndome felicitaciones, gracias por lo que haces, pero hay más grosos o hay gente mejor preparada o algo de eso. Pero me llevé la sorpresa que me empezaron a hacer más entrevistas profundas, que empezamos a hablar un poco más y bueno, y de repente recibir la noticia de estar entre los 50 fue increíble. Sí, ¿no? Además, bueno, entre los 50 mejores del mundo, los 11 mejores docentes de Latinoamérica y los 2 mejores argentinos junto a otra chica que se llama Karina Sarro, que fueron los 2 argentinos galardonados. Esto te llevó incluso a ser reconocido por el Senado de la Nación, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que antes del viaje a Dubái ya nos contactó el senador Abad y ahí nos dijo que le parecía increíble lo que había pasado, la situación, conocía nuestras historias y empezó a leer sobre nuestras historias y nos hicieron ese reconocimiento cuando volvimos de Dubái. Claro, y dentro del premio, bueno, una de las cosas que creo que lo tenía por acá anotado, pero que el ganador que es
el profesor Mansour bin Abdullah Al-Mansur de Arabia Saudita, que piensa utilizar el $1.000.000 que daba el premio, ¿no?, para construir una escuela para huérfanos talentosos. Vos fijate qué buen premio y qué trabajo también para hacer, ¿no?, dentro de lo que es esta premiación, ¿no? Además, tu historia de vida te llevó a reencontrarte con tus hermanos en Dubái, que todos te fueron a alentar cuando fuiste a recibir el premio. Sí. El primer detalle, Mansur al-Mansur, que así es como nos tratábamos o como nos hablábamos cuando nos conocimos en Dubái con este gran profesor. La verdad que en un contexto re difícil en el que trabaja y un gran merecedor del premio, porque la verdad que el trabajo que hace en esa sociedad tan diferente a la nuestra, que a veces no la entendemos, es muy destacable, y la fundación como que hace una elección muy buena para que ese profesor sea hoy el uno del mundo y que represente a todos los docentes del mundo, así que es increíble. La historia con mis hermanas está re buena, porque bueno, soy un docente, o era un docente que tenía un grupo de horas nada más, y de repente me dicen: tenés los pasajes y la estadía a Dubái, y obviamente dije, pero en 15 días no tengo esa plata para juntarme ropa, para prepararme para esas cosas. Y bueno, tengo 4 hermanas excepcionales, 2 que viven acá en Oberá, otra que vive en Tailandia y otra que vive en Barcelona, que no dudaron ni un momento y me dijeron: no, nosotros te ayudamos, vas sí o sí, y nosotros te vamos a acompañar y vamos a estar allá. Y entonces, bueno, gracias a la ayuda de ella y a esa organización que fue tan repentina, porque fue esto el 15 de enero y para los primeros días de febrero ya estábamos saliendo de Dubái, así que era todo muy inmediato. Perdóname que te interrumpa, ¿no?, pero es la historia de vida de muchísimos, de tantísimos, de casi la mayoría de los docentes argentinos, ¿no? Te dan un premio, te dan la posibilidad de ser distinguido, pero ¿cómo haces para viajar? Lamentablemente es la realidad de lo que tienen que llevar adelante. Pero bueno, creo que más que nada toda esa experiencia es buenísima. Bueno, y Lucas, queremos saber qué es el espacio STEAM que funciona en el centro de día en Oberá. Bueno, yo conocí el espacio, el centro de día en Oberá, porque hoy ya no es lo mismo, pero bueno, era un espacio donde tenían contención a personas con discapacidad mayores de 14 años. Entonces, todas las mañanas está una combi de la municipalidad, sí, recorre las diferentes casas de estas personas, les buscan, les llevan, les dan un desayuno y le hacían hacer actividades tipo recreativas, por decirlo de alguna manera, algo de arte, pintar algunas cosas, hacían deportes y quizás danza o alguna de esas cosas. Y lo que yo vi ahí cuando conocí el espacio o el lugar, dije que necesitaban un lugar educativo, necesitaban una forma de que ellos puedan avanzar y puedan aprender, sabiendo que todos podemos aprender de todo a lo largo de toda la vida y sin importar las condiciones que tenemos. Entonces me acerco a la municipalidad y le digo: mira, tengo una idea, con gente conocida de acá de la ciudad, y le digo: mira, tengo una idea y es así. Y obviamente cuando me hablo con las personas encargadas del área, me dijeron: vos te estás equivocando, vos querés dar clase en otro lugar, en el hogar de día, me dijeron. Y yo le dije: no, yo te vengo a hablar por el centro de día, pero no me voy a achicar o no me voy a dejarle aparte, y voy a hacer un proyecto para los dos lados si les interesa o si les parece. Entonces, pensando en qué metodologías basadas en evidencia podía ocuparlo para que realmente sea productivo y que podamos hacer un avance, revisando las diferentes metodologías que ya están probadas, que ya hablamos de Melina Furman, que ya hablamos de Annie Hovitz, que ya hablamos de muchos de estos especialistas, se me ocurrió la idea de apuntarlo a la metodología STEAM. A la metodología STEAM, que es una metodología que, como decías vos, está basada en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, pero para hacer trabajos muy integrados y a la vez con un aprendizaje completo. Entonces, bueno, me basé en esa tecnología, en esa metodología, y ahí planteé este espacio educativo. En principio me dieron 1 hora por semana y después se fue ampliando un poquito más a 2 horas y algo por semana. Y la verdad que lo que pudimos avanzar o lo que pudimos ir haciendo en el centro de día, ahí, para que tengan una idea, tengo alumnos que tienen 14 años y tengo alumnos que tienen 70 años. O sea, con diferentes discapacidades. Estamos hablando de síndrome de Down, neurodivergencia, retrasos madurativos, personas hipoacúsicas. O sea, es un abanico bastante amplio de las discapacidades que tienen.
Entonces tenía que ir adaptando de todo, y lo principal que iba a adaptar o que iba a pensar es en una educación realmente inclusiva, o sea, pensada en los alumnos y pensada en sus capacidades y no tanto en sus discapacidades. Claro, qué bueno. Qué bueno. Y contame, de aquí para adelante, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer? Sí, la verdad que los objetivos desde enero se cambiaron todos, o se fueron modificando bastante todo, porque antes de la postulación me invitaron a trabajar en la Subsecretaría de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la provincia, así que primero iba a dejar el aula, iba a dejar todo para dedicarme a eso, porque era otro rol, pero a partir de la nominación, lo primero que hice fue negociar que mis espacios STEAM sigan vivos y que yo pueda tener un espacio dentro del sistema educativo, del Ministerio de Educación, para que yo pueda seguir con estos dos espacios en el centro de día y en el hogar de día. Así que a partir de eso, hoy estoy en el Ministerio de Educación, en la Subsecretaría de Educación Técnica, en el equipo técnico, ayudando en estadísticas y ayudando o empezando los primeros pasos en el equipo pedagógico, pero también estoy con el espacio STEAM y me gustaría tener más tiempo para poder hacer más cosas con estas personas y poder hacer que más personas entiendan que la educación es algo que nos hace un poco más justos, que nos lleva a lugares mucho mejores para tener una sociedad mucho más acorde y que todos estemos mejor. Y por supuesto si se podría replicar en otras ciudades de Misiones, ¿no? Para empezar, por lo menos. Totalmente, totalmente. Me encantaría que siempre digo lo mismo, todo lo que yo hago está disponible, un docente, creo que un docente normal o como somos, tenemos que planificar, tenemos que plantearnos un objetivo, encarar una metodología, a partir de ahí ver cómo nos fue esa metodología y evaluar esas cosas. Y todos esos papeles, todos esos registros lo tengo para el que quiera, para el que lo quiera de alguna manera. Me pasó que una vez que me pasó la postulación, me escribieron personas de muchas partes del país para decirme, me mostrás qué planificaciones tenés, cómo haces para adaptar tal cosa, y les fui pasando todos los materiales porque como que no son míos, yo los hice, pero es para que cualquiera lo pueda usar, así que la intención es que esto se pueda replicar y que se pueda hacer en más lugares, claro. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y te felicitamos. Muchas gracias, la verdad que es un honor. Bueno, estamos en comunicación entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.